En el presente video vamos a realizar un análisis arqueológico, un análisis con el método arqueológico. Vamos entonces a tener en cuenta que el tema que se eligió para realizar este ejercicio de reflexión filosófica es, en efecto, la similitud que existe entre la escuela y la prisión como centros de encierro. Eh, Tener en cuenta que y comprender además que el discurso es una práctica que contiene unas reglas y que las prácticas discursivas atraviesan la realidad. Se pretende entonces realizar un proceso de descripción arqueológica, como ya se había dicho, de ese discurso y la práctica discursiva en términos de similitud entre la escuela y la prisión, y pensar por qué la escuela está construida como si fuera una prisión. Pensar ahora y tener en cuenta por qué usar un método arqueológico. Eh, Tener en cuenta que la arqueología es un método de análisis filosófico, de análisis descriptivo que propone la centralidad del discurso y que analiza y describe los discursos, los acontecimientos discursivos también. Para el presente caso se pretende analizar a los dispositivos coercitivos de la libertad del sujeto individual y del sujeto colectivo, que se manifiestan en la escuela y que la relacionan discursivamente con la prisión. Ahora bien, ¿qué implica este análisis? Van a haber unos conceptos que entran en este análisis, unos conceptos que están ahí a nivel central, que terminan siendo el centro de gravedad de todo este análisis. Dichos conceptos son los que referidos acá como el poder, la educación, el discurso, el control, y un concepto fundamental es el de la libertad. Nosotros sabemos también que Michel Foucault pretende el estudio de los discursos en términos generales, estudiar su producción histórica, estudiar la producción histórica también de la verdad y de los cuerpos, también de los objetos como acontecimientos singulares. Por tal motivo se pretende realizar la descripción pura de los acontecimientos discursivos como horizonte para la búsqueda de las unidades que en ellos se forman. La arqueología se diferencia de los proyectos tradicionales de estudio y se presenta como una forma de revisión distinta de la historia. Entonces pensaremos acá estos conceptos tratando de usar una perspectiva que difiere un tanto de los análisis historicistas tradicionales. La arqueología quiere estudiar el discurso en el marco de su estructura interna, más allá de lo que es el normal historicismo. Así las cosas, el proyecto de la arqueología emprendido por Foucault se concibe como una mirada histórica singular. Sobre estos conceptos que acá tenemos plasmados, también importante tener en cuenta que el poder no está solamente en la política. El poder y su estudio debe superar esa visión dialéctica del amo y del esclavo, superar el discurso del poderoso y del oprimido de manera vertical, superar esa verticalidad del poder. Comprender en efecto que el poder es un fenómeno que atraviesa todas las relaciones sociales, que es una maquinaria peculiar de dominación que se manifiesta en una trama extendida a todos los miembros de la sociedad, que el poder no solo se basa en la idea de que existen unos que mandan y otros que obedecen, sino que es más bien una red que involucra a todos los sujetos. Nosotros encontramos el poder en las relaciones sociales cotidianas, en el día a día. Experimentamos relaciones de poder y se demuestra de manera clara hasta en las actividades más básicas donde interactuamos con nuestros semejantes. En todas las relaciones humanas siempre hay relaciones de poder. Ahora bien, para el caso presente, tendremos en cuenta cuáles son esas relaciones de poder que existen en la escuela y que permiten generar un acercamiento, o más bien que nos permiten hacer una comparación entre el discurso de la escuela y el discurso de la escuela como centros de encierro que limitan la libertad del sujeto individual y del sujeto colectivo.
Porque es importante entender que el discurso no es un elemento neutro o transparente, sino que siempre el discurso está permeado por ciertos intereses particulares como la dominación. Y es acá donde nosotros ya habíamos revisado, teniendo en cuenta que existen ciertas tensiones entre el saber y el poder. Muy bien, y entonces podemos ahora pasar a lo que es el análisis de esta situación polémica que hemos venido a plantear acá. Entonces, los cuarteles, los hospitales, las prisiones y las escuelas son lugares de adiestramiento. La escuela está construida como una prisión porque es un dispositivo del control social enfocado en contener y limitar la libertad. El control del espacio por medio de la arquitectura de la escuela es muy similar al de la cárcel, y también en la escuela se controla el cuerpo y la vida por medio de la organización de los tiempos específicos para estudiar, tiempos específicos para comer, tiempos para descansar, así como para salir y para ingresar a la institución educativa. La similitud de la escuela con la cárcel como centro de encierro carcelario, así como vemos nosotros que la cárcel limita y castiga al individuo con la privación de su libertad, en la escuela también se limita la libertad y se le ataca condicionando al estudiante. Se le imponen dogmas y creencias que establecen un comportamiento funcional para la sociedad. Este comportamiento funcional para la sociedad obedece a la voluntad de verdad que existe en la sociedad. Se limita la libertad en la escuela y se detesta la libertad salvaje en nombre de la educación. Esta educación que no es nada más sino amaestrar, no es nada más que amaestrar, perdón, a los estudiantes, amaestrarnos para enseñarnos cómo convivir con otros, porque la educación no es el fundamento de la escuela, ya que si así lo fuese, si así fuera realmente el fundamento de la escuela, la educación, valdría la pena entonces preguntarnos por qué nosotros, por ejemplo, si estudiamos durante 11 años un idioma extranjero, ¿por qué no somos bilingües? ¿Sí? ¿Acaso no nos bastaron 11 años para aprender una segunda lengua? Este puede ser un ejemplo para demostrar, para argumentar que la escuela no está enfocada realmente en esa misión de la educación, sino que está más bien enfocada en la socialización y principalmente en lo que es el amaestrar al estudiante y regular esa libertad salvaje que posee originalmente. ¿Todo esto por qué? Porque la sociedad requiere de individuos sumisos y que cumplan con ciertos roles, para lo cual la escuela viene siendo una institución, un dispositivo del control que usa efectivamente técnicas del control sobre el sujeto individual y sobre el sujeto colectivo, técnicas de control del espacio y del tiempo. Agregar aquí que el discurso está siempre ligado al poder, que existe una relación concreta, una relación muy estrecha entre lo que es el saber, entre lo que es el poder. Tener en cuenta que, por ejemplo, en Michel Foucault, el discurso legitima al poder y que luego este poder legitima un saber y que en últimas este poder y este saber construyen una política general de la verdad. Entonces, todo esto nos invita y nos lleva a esta situación, en la cual el recelo de las instituciones educativas contra la libertad se manifiesta claramente por medio del adiestramiento social del individuo. Y es que realmente es más sencillo ser sumisos y seguir los planes establecidos por la sociedad que aventurarnos y sufrir la angustia de una libertad sin un horizonte claro. Es por eso que la escuela ofrece la posibilidad y nos vende también la idea de que instruirnos nos permitirá en un futuro tener una profesión, un estatus, tener dinero, posesiones, tener una comodidad y una vida
más sencilla, más viable y más feliz. El discurso de la escuela entonces se convierte en un analgésico, en un consuelo ante la angustia exagerada por la libertad extrema y salvaje y natural. Y por eso se nos normaliza y se nos inculca una forma concreta de ver y de entender el mundo. En la escuela somos moldeados en función de parámetros del rendimiento y de la disciplina. Es por eso que en muchos casos el mejor estudiante es aquel que resulta ser el más dócil, el más obediente y el más sumiso frente a los requerimientos establecidos por el sistema educativo y la escuela en la cual está siendo amaestrado o, entre comillas, educado. ¿Por qué decimos entonces que la escuela se parece a la cárcel? La escuela se parece a la cárcel en dos sentidos. En primer lugar, por su estructura física. En segundo lugar, por el control de los tiempos y la vida de cada sujeto. Sobre el primer punto de la estructura física, podemos decir que la escuela es un espacio cerrado con lugares que especifican las acciones que se pueden realizar y las que no se pueden realizar. La escuela está construida como el cuartel, como un hospital y como una prisión, que son lugares de adiestramiento. Se controla de manera férrea la circulación del estudiante, además que también las oficinas de coordinadores, del rector o la rectora, funcionan con el objetivo de tener plena visibilidad de la posición y el movimiento del estudiante, así como del docente. Sobre el segundo punto, de la similitud de la escuela con la cárcel, podemos decir que el control de la vida y del tiempo parte de que nosotros tenemos claramente que la escuela como un centro de adiestramiento posee unos horarios. Establece de manera predeterminada el horario de entrada, el horario de salida, la división de las horas de clase y los descansos. La vida del sujeto también es controlada y se disciplina al sujeto por medio del uso de un espacio específico en un pupitre, el cual puede ser abandonado solamente cuando el docente así lo permite o cuando corresponde un cambio de clase. Se administra nuestra vida y se nos dice cuándo comer, cuándo descansar, que es una lógica muy similar a la de la cárcel, porque en estos sitios también tenemos timbres, campanas que indican cuándo movernos y hacia dónde movernos. Los salones de clases son como celdas. Si cometemos faltas obtenemos castigos y sanciones. Si realizamos actividades congruentes con la lógica de la institución, en ese caso recibimos premios. Entonces, lo que se pretende con los centros de encierro disciplinario como los talleres, como los cuarteles, los hospitales, las cárceles y en este caso las escuelas es obtener disciplina y control. Un control a nivel social, limitando en la mayor medida de lo posible la libertad y teniendo en cuenta ese poder que está legitimando un saber y que está construyendo una forma de vida que es funcional a los intereses particulares de los entes reguladores de la sociedad. Muchas gracias.